Recordemos que los coeficientes en una ecuación química representan los números relativos de moléculas en una reacción. El concepto de mol nos permite convertir esta información en las masas de las sustancias de la reacción. Por ejemplo, los coeficientes en la ecuación balanceada 2H2 más O2 produce 2H2O indican que dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua. De ello, se deduce que los números relativos de moles son idénticos a los números relativos de moléculas. Tenemos entonces dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno y dos moléculas de agua. Por lo tanto, tenemos 2 moles de hidrógeno, 1 mol de oxígeno que me producen 2 moles de agua. Podemos generalizar esta observación para todas las ecuaciones químicas balanceadas. Los coeficientes de una ecuación química balanceada indican tanto los números relativos de moléculas o unidades fórmula en la reacción como los números relativos de moles. La figura 3.15 que veremos más adelante muestra cómo estos resultados son congruentes con la ley de la conservación de la masa. Las cantidades 2 moles de hidrógeno, 1 mol de oxígeno y 2 moles de agua, las cuales están indicadas por los coeficientes de la ecuación, se conocen como cantidades estequiométricamente equivalentes. La relación entre estas cantidades se representa como 2 moles de hidrógeno son estequiométricamente equivalentes a 1 mol de oxígeno, que a su vez son estequiométricamente equivalentes a 2 moles de agua. Este símbolo significa estequiométricamente equivalente. Estas relaciones estequiométricas pueden utilizarse para convertir entre cantidades de reactivos y productos en una reacción química. Por ejemplo, el número de moles de agua producidos a partir de 1.57 moles de oxígeno están dados por, entonces, moles de agua será igual a las cantidades de moles de oxígeno que me dan multiplicados por un factor de conversión que me lo dan los coeficientes estequiométricos, donde 2 moles de agua ya vimos que son equivalentemente estequiométricos a 1 mol de oxígeno. Y colocamos moles de oxígeno abajo para que se cancelen con estos moles de oxígeno arriba y las unidades obtenerlas en moles de hidrógeno. Y el resultado nos da que el número de moles de agua producidos a partir de 1.57 moles de oxígeno serán 3.14 moles. Por ejemplo, la combustión de butano C4H10, el combustible que se encuentra en los encendedores es la siguiente: 2C4H10 más 3CO2 produce 8CO2 más 10H2O y nos piden que calculemos la masa de dióxido de carbono producida cuando se quema 1 gramo de butano. Los coeficientes de la ecuación nos indican cómo la cantidad de butano consumida se relaciona con las cantidades de dióxido de carbono producidos, donde 2 moles de butano son estequiométricamente equivalentes a 8 moles de dióxido de carbono. Para utilizar esta relación estequiométrica debemos convertir los gramos de butano en moles usando la masa molar del butano, que son 58 gramos por mol. Entonces, los moles de butano será igual al gramo que me dan de butano multiplicado por el factor de conversión de la masa molar.
donde un mol de butano equivale a 58 gramos de butano. Colocamos gramos abajo para que se me cancelen con los gramos de arriba y las unidades me queden en moles de butano. Y al hacer la multiplicación nos dan que los moles de butano son 1.72 por 10 a la menos 2 moles. Entonces ahora sí podemos utilizar el factor estequiométrico de la ecuación balanceada para calcular los moles de dióxido de carbono. Entonces, moles de dióxido de carbono serán moles de butano multiplicados por el factor de conversión que me da los coeficientes estequiométricos, donde 8 moles de dióxido de carbono equivalen a 2 moles de butano. Y colocamos moles de butano abajo para que se me cancelen con los moles de butano arriba y obtener la respuesta de 6.88 por 10 a la menos 2 moles de dióxido de carbono. Y por último, usaremos la masa molar del dióxido de carbono, que son 44 gramos por mol, para calcular la masa del dióxido de carbono. Entonces, gramos de dióxido de carbono serán igual a los moles de dióxido de carbono que calculamos anteriormente por el factor de conversión que está dado por la masa molar, donde 44 gramos de dióxido de carbono equivalen a un mol de dióxido de carbono. Y colocamos moles de dióxido de carbono abajo para que se cancelen con los moles de dióxido de carbono arriba y obtener que los gramos de dióxido de carbono serán 3.03 gramos. Esta secuencia de conversión implica 3 pasos como se ilustra en la figura 3.16 que veremos a continuación. Estas 3 conversiones se pueden combinar en una sola ecuación. Entonces tendremos que gramos de dióxido de carbono será igual a los gramos que me dan de butano multiplicados por el factor de conversión dado por la masa molar del butano por el factor de conversión que me da los coeficientes estequiométricos de la reacción por el factor de conversión que me da la masa molar del dióxido de carbono. Y para tener consistencia en las unidades, recordamos entonces que en el primer factor de conversión colocamos gramos de butano abajo para que se me cancelen con los gramos de butano de arriba y me queden moles de butano. Luego el otro factor de conversión colocamos moles de butano abajo para que se me cancelen con estos moles de butano y la respuesta me quede en moles de dióxido de carbono. Y luego en el otro factor de conversión colocamos moles de dióxido de carbono abajo para que se me cancelen con estos de arriba y finalmente obtener la respuesta en gramos de CO2. Y vemos que son los mismos pasos pero resumidos. Se hace el cálculo mucho más rápido y más fácil. Solo multiplicamos todo lo que está arriba y lo dividimos por la multiplicación de todo lo que está abajo y obtenemos la misma respuesta, que los gramos de dióxido de carbono a partir de 1 gramo de butano serán 3.03 gramos. Entonces, aquí podemos ver el procedimiento para calcular cantidades de reactivos consumidos o de productos formados en una reacción. Recordemos que es posible calcular en 3 pasos el número de gramos de un reactivo consumido o de un producto formado en una reacción, comenzando con el número de gramos de uno de los otros reactivos o productos. Y observemos cómo se utilizan las masas molares y los coeficientes de la ecuación balanceada. Entonces, partimos de gramos de sustancia A de una manera general. Primer paso, utilizamos la masa molar de A
para obtener los moles de la sustancia A. Segundo paso, utilizar los coeficientes de A y B de la ecuación balanceada para de esta manera obtener los moles de la sustancia B. Y el último paso es utilizar la masa molar de B para obtener los gramos de la sustancia B. Ahora, los reactivos limitantes. Supongamos que deseamos preparar varios emparedados usando una rebanada de queso y 2 rebanadas de pan para cada uno. Si consideramos que P es pan, Q es queso y P2Q será el emparedado, la receta para elaborar un emparedado podría representarse como una ecuación química 2P más Q produce P2Q. Si tenemos 10 rebanadas de pan y 7 de queso, solamente podremos preparar 5 emparedados antes de quedarnos sin pan. Y tendríamos 2 rebanadas de queso que nos sobran. La cantidad de pan disponible limita el número de emparedados. Una situación análoga ocurre en las reacciones químicas cuando uno de los reactivos se consume antes que los demás. La reacción se detiene tan pronto como se consume en su totalidad cualquiera de los reactivos, dejando los reactivos en exceso como sobrantes. Por ejemplo, supongamos que tenemos una mezcla de 10 moles de hidrógeno y 7 moles de oxígeno, los cuales reaccionan para formar agua, como en la siguiente reacción. 2H2 más O2 produce 2H2O. Como 2 moles de hidrógeno son estequiométricamente equivalentes a 1 mol de oxígeno, el número de moles de oxígeno necesario para que reaccione todo el hidrógeno se puede calcular de la siguiente manera, teniendo los 10 moles de hidrógeno multiplicados por el factor de conversión dado por el coeficiente estequiométrico, donde sabemos que 1 mol de oxígeno equivale a 2 moles de hidrógeno. Y recordemos que 2 moles de hidrógeno van abajo para que se me cancelen con los moles de hidrógeno de arriba y obtener que los moles necesarios para que reaccione todo el hidrógeno son 5 moles de oxígeno. Como teníamos 7 moles de oxígeno al inicio de la reacción, 7 moles de oxígeno menos 5 moles de oxígeno es igual a 2 moles de oxígeno, que todavía estarán presentes cuando se consuma todo el hidrógeno. El reactivo que se consume totalmente en una reacción se conoce como reactivo limitante, ya que determina o limita la cantidad de producto formado. Los otros reactivos se conocen como reactivos en exceso. En nuestro ejemplo, que se ilustra en la figura 3.17, el hidrógeno es el reactivo limitante, lo que significa que una vez que se consuma todo el hidrógeno, la reacción se detendrá. Y el oxígeno es el reactivo en exceso y algo de él queda cuando la reacción se detiene. Vemos que antes de la reacción habrán 10 moles de H2, que son los que están en blanco, y 7 moles de oxígeno, que son los que están en rojo. Y después de la reacción tendremos 10 moles de agua, que son los que tienen rojo y blanco, y aún 2 moles de oxígeno, que son los que están en rojo. Y observemos que no hay moles de hidrógeno. Puesto que el hidrógeno se consume por completo, es el reactivo limitante. Como algunos oxígenos quedan después de que la reacción se complete, el oxígeno es el reactivo en exceso. La cantidad de agua producida
depende de la cantidad del reactivo limitante, depende de la cantidad de hidrógeno. No existen restricciones sobre las cantidades iniciales de reactivos en una reacción. De hecho, muchas reacciones se llevan a cabo utilizando un reactivo en exceso. Sin embargo, las cantidades de los reactivos consumidos y las cantidades de los productos formados están restringidas por las cantidades del reactivo límite. Por ejemplo, cuando hay una reacción de combustión, se lleva a cabo al aire libre. Hay oxígeno de sobra y por lo tanto ese es el reactivo en exceso. Si su automóvil se queda sin gasolina mientras maneja, el auto se detiene, porque la gasolina es el reactivo limitante en la reacción de combustión que le permite desplazarse antes de que le permite desplazarse. Ahora vamos a resumir los datos en la siguiente tabla. Tenemos la reacción que 2H2 más O2 produce 2H2O. Las cantidades iniciales son 10 moles de hidrógeno, 7 moles de oxígeno y 0 moles de agua porque estamos antes de la reacción. Durante la reacción tenemos menos 10 moles de hidrógeno, menos 5 moles de oxígeno y más 10 moles de agua. Y las cantidades finales al sumar estas dos serán 0 moles de hidrógeno porque se consumió completamente, 2 moles de oxígeno que no se consumieron y 10 moles de agua que se formaron. Ahora vamos a recordar el rendimiento teórico. La cantidad de producto que según los cálculos se forman cuando todo el reactivo limitante se consume se conoce como rendimiento teórico. La cantidad de producto que se obtiene en realidad es llamado rendimiento real y casi siempre es menor y nunca es mayor que el rendimiento teórico. Existen muchas razones para esta diferencia. Por ejemplo, es posible que parte de los reactivos no reaccionen o que lo hagan de manera diferente a la deseada, es decir, que existan reacciones secundarias. Además, no siempre es posible recuperar todo el producto de la mezcla de reacción. El rendimiento porcentual de una reacción relaciona el rendimiento real con el teórico, que es el calculado. Entonces, rendimiento porcentual es igual a rendimiento real sobre rendimiento teórico por 100%. El rendimiento real, entonces recordemos, es lo que realmente obtuvimos en la reacción. Lo que nos dicen que se obtuvieron tantos gramos de cierto producto a partir de tantos gramos de reactivo límite. Y el rendimiento teórico es aquel que se calcula a partir de la estequiometría de la reacción.
Ahora, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Calcular el rendimiento teórico y el rendimiento porcentual. Entonces dice, el ácido adípico H2C6H8O4 usado para producir nylon se elabora comercialmente por medio de una reacción entre ciclohexano, C6H12 y O2. Entonces, la reacción es la siguiente. 2C6H12 más 5O2 produce 2H2C6H8O4 más 2H2O. Y nos dicen que A, supongamos que se lleva a cabo esta reacción comenzando con 25 gramos de ciclohexano y que este es el reactivo límite. Y nos preguntan cuál es el rendimiento teórico del ácido adípico. Y B, que si se obtienen 33.5 gramos de ácido adípico, ¿cuál es el rendimiento porcentual para la reacción? Entonces, el análisis que debemos hacer es que si se nos proporciona una ecuación química y la cantidad del reactivo limitante, que serán 25 gramos de ciclohexano, se nos pide que calculemos el rendimiento teórico de un producto, el ácido adípico, y el porcentaje de rendimiento si solo se obtienen 33.5 gramos del producto. Y la estrategia propuesta para el inciso A es que el rendimiento teórico, que es la cantidad calculada de ácido adípico formado en la reacción, se calcula utilizando la secuencia de conversión que vimos anteriormente. Y B, el rendimiento porcentual se calcula usando la ecuación de rendimiento para comparar el rendimiento real, 33.5 gramos, con el rendimiento teórico. Entonces, el rendimiento teórico, que serán los gramos de ácido adípico, están dados por los gramos de ciclohexano que me dan, por el factor de conversión de la masa molar del ciclohexano, por el factor de conversión de los coeficientes estequiométricos de la reacción, por el factor de conversión de la masa molar del ácido adípico. Y obtendremos que los gramos de ácido adípico a partir de 25 gramos de ciclohexano serán 43.5 gramos. Ahora, vamos a hablar de geometría molecular. El efecto de los electrones de no enlace y de los enlaces múltiples sobre los ángulos de enlace. Podemos aplicar el modelo RPSV para predecir y explicar ligeras distorsiones de las moléculas de las geometrías ideales que resumimos en la tabla de geometría de dominio de electrones. Por ejemplo, consideremos el metano, el amoníaco,
y el agua. Los tres tienen geometría tetraédrica de dominio de electrones, pero sus ángulos de enlace difieren ligeramente. Del metano 109.5 grados, amoníaco 107 grados y el agua 104.5 grados. Observemos que los ángulos de enlace disminuyen conforme aumenta el número de pares de electrones de no enlace. Un par de electrones de enlace es atraído por los núcleos de los átomos enlazados, pero un par de no enlace es atraído primordialmente por un solo núcleo. Como un par de no enlace experimenta menos atracción nuclear, su dominio de electrones se difunde más en el espacio que el dominio de electrones de un par de enlace. Por lo tanto, los pares de electrones de no enlace ocupan más espacio que los pares de enlace. Como resultado, los dominios de electrones de pares de electrones de no enlace ejercen mayores fuerzas de repulsión sobre los dominios de electrones adyacentes y tienden a comprimir los ángulos de enlace. Como los enlaces múltiples tienen una densidad de carga más elevada que los enlaces sencillos, los enlaces múltiples también representan dominios de electrones más grandes. Consideremos la estructura de Lewis del fosgeno. Debido a que tres dominios de electrones rodean el átomo central, esperaríamos una geometría trigonal plana con ángulos de enlace 120 grados. Sin embargo, el enlace doble actúa de forma muy similar a un par de electrones de no enlace, reduciendo el ángulo de enlace cloro-carbono-cloro a 111.4 grados. En general, los dominios de electrones de los enlaces múltiples ejercen una mayor fuerza de repulsión sobre los dominios de electrones adyacentes que los dominios de electrones correspondientes a enlaces sencillos. Ahora, moléculas con capas de valencia expandidas. Los átomos del periodo 3 y superiores pueden estar rodeados por más de 4 pares de electrones. Las moléculas con 5 o 6 dominios de electrones alrededor del átomo central tienen geometrías moleculares basadas ya sea en la geometría de dominio de electrones bipiramidal trigonal, 5 dominios, o en la octaédrica, 6 dominios. La geometría de dominio de electrones más estable para 5 dominios es la bipiramidal trigonal, dos pirámides trigonales que comparten una base. A diferencia de los arreglos que hemos visto hasta este punto, los dominios de electrones de una geometría bipiramidal trigonal pueden apuntar hacia dos tipos de posiciones geométricas diferentes. Dos dominios apuntando hacia posiciones axiales y tres hacia posiciones ecuatoriales. Cada dominio axial forma un ángulo de 90 grados con cualquier dominio ecuatorial. Cada dominio ecuatorial forma un ángulo de 120 grados con cualquiera de los otros dos dominios ecuatoriales y un ángulo de 90 grados con cualquiera de los dominios axiales.
Entonces, podemos ver que en la geometría bipiramidal trigonal hay dos tipos de posiciones para los átomos exteriores: posición axial y posiciones ecuatoriales que forman un triángulo equilátero. Supongamos que una molécula tiene 5 dominios de electrones que hay uno o más pares de no enlace. Los dominios de electrones de los pares de no enlace ocuparán posiciones axiales o ecuatoriales. Para responder esta pregunta debemos determinar qué posición minimiza la repulsión entre los dominios. La repulsión entre dos dominios es mucho mayor cuando están situados a 90 grados uno de otro que cuando se encuentran a 120 grados. Un dominio ecuatorial se encuentra a 90 grados de solo dos dominios, los dos dominios axiales, pero un dominio axial se encuentra a 90 grados de otros tres dominios, los dominios ecuatoriales. Por lo tanto, un dominio ecuatorial experimenta menos repulsión que un dominio axial. Como los dominios de pares de no enlace ejercen repulsiones más grandes que los dominios de pares de enlace, los dominios de no enlace siempre ocupan las posiciones ecuatoriales de una pirámide trigonal. Entonces, en la tabla podemos ver geometrías moleculares y de dominio de electrones para 5 y 6 dominios de electrones alrededor de un átomo central. Entonces, para 5 dominios de electrones, la geometría de dominio de electrones será bipiramidal trigonal, y con 5 dominios de enlace tendremos una geometría molecular bipiramidal trigonal. Con 4 dominios de enlace será una geometría molecular de balancín como el tetrafluoruro de azufre. Para 3 dominios de electrones tendremos una geometría molecular en forma de T como el trifluoruro de cloro, y para 2 dominios de enlace tendremos geometría molecular lineal como el difluoruro de xenón. Ahora, para 6 dominios de electrones tendremos que con 6 dominios de enlace tendremos una geometría molecular octaédrica como el hexafluoruro de azufre. Para 5 dominios de enlace, una geometría molecular bipiramidal cuadrada como el pentafluoruro de bromo, y para 4 dominios de enlace, una geometría molecular cuadrada plana como el tetrafluoruro de xenón. La geometría de dominio de electrones más estable para 6 dominios de electrones es la octaédrica. Un octaedro es un poliedro con 6 vértices y 8 caras, cada una de las cuales es un triángulo equilátero. Un átomo tiene 6 dominios de electrones a su alrededor y puede visualizarse como si estuviera el centro del octaedro
con los dominios de electrones apuntando hacia los 6 vértices como mostramos en la tabla. Todos los ángulos de enlace de un octaedro son de 90 grados y los 6 vértices son equivalentes. Por lo tanto, si un átomo tiene 5 dominios de electrones de enlace y un dominio de no enlace, podemos colocar al dominio de no enlace en cualquiera de los 6 vértices del octaedro. El resultado siempre es una geometría molecular bipiramidal cuadrada. Sin embargo, cuando hay dos dominios de electrones de no enlace, sus repulsiones disminuyen al mínimo. Se apuntan hacia lados opuestos del octaedro, produciendo una geometría molecular cuadrada plana, como lo observamos en la tabla. Ahora vamos a hablar de isómeros. Entonces, recordemos que los isómeros son compuestos diferentes con la misma forma molecular. Pueden haber isómeros estructurales, que son isómeros constitucionales, o estereoisómeros. Los isómeros estructurales son isómeros que difieren en la conectividad, y los estereoisómeros son isómeros que difieren en su orientación en el espacio. Puede ser configuracional o conformacional. Configuracional es que no pueden interconvertir mediante un giro, y conformacional es que pueden interconvertirse por giro por enlaces sencillos. Hay isómeros ópticos y geométricos. Los geométricos son arreglos cis-trans en un anillo o doble enlace, y los ópticos son diastereoisómeros o enantiómeros. Los diastereoisómeros son estereoisómeros que no son imágenes especular entre sí, y los enantiómeros son imágenes especulares entre sí. Entonces, isómeros constitucionales son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferentes esqueletos carbonados. Por ejemplo, ambos compuestos son C4H10. Ambos tienen 4 carbonos y 10 hidrógenos, pero observamos que su esqueleto carbonado es diferente. Aquí es un esqueleto lineal y vemos que este carbono es un carbono central que presenta 3 enlaces, mientras que acá el carbono con mayor número de enlaces serían estos dos que tienen 2 enlaces a carbono. Ahora, las siguientes estructuras serán isómeros constitucionales o estructuras idénticas. Entonces, para diferenciarlos, pues lo más fácil para hacer es nombrarlos. Vemos que los tres tienen un carbono central con 4 enlaces sencillos, que están unidos a 2-metil y 2-etil, igual 2 grupos metil, 2 grupos metil, y de la misma manera 2 grupos metil, 2 grupos etil. Por lo tanto, los tres compuestos tienen el mismo nombre, es decir, son la misma estructura. Los tres se llaman 3,3 dimetilpentano. Ahora comparemos estos dos. Estos dos tienen el mismo número de carbonos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
y el mismo número de hidrógenos, que son 16 hidrógenos. Pero el primero, como ya vimos, se nombra 3,3 dimetil pentano, mientras que el de abajo recibe el nombre de 2,3 dimetil pentano. Son isómeros, presentan la misma fórmula química, pero su estructura es diferente y su nombre también. Ahora, todos estos tienen fórmula C5H11 cloro, pero el esqueleto A, observemos que presenta los carbonos de una forma lineal y el cloro como un sustituyente que va variando de carbono en carbono. En el esqueleto B también presenta el mismo número de carbonos, pero tiene un sustituyente metil, además del cloro, que también va variando de posición. Mientras que el esqueleto C tiene un átomo central, también tiene 5 carbonos, 11 hidrógenos y un cloro, pero este carbono presenta 4 enlaces sencillos, mientras que digamos en este esqueleto el carbono con mayor número de enlaces sería el que estoy señalando, con 3 enlaces a otro carbono. Y en el esqueleto A, los que mayor tendrían son los que estoy señalando, que tendrían 2 enlaces a carbono. Entonces todos tienen la misma fórmula, pero diferentes esqueletos. Y listo, eso sería todo el resumen de los temas que abordamos esta semana en las transmisiones del área de química. Recuerden que si tienen dudas pueden dejarlas en el formulario que se encuentra abajo en la descripción o en los comentarios. Espero que esta tutoría haya sido de su agrado y que pasen buena noche.